Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los conflictos más terribles de la historia, la Primera Guerra Mundial. Un evento que literalmente redibujó el mapa del mundo y dejó unas heridas que de alguna forma siguen notándose hoy en día. Y nuestra historia empieza justo aquí, en un lugar y una fecha muy concretos que lo cambiaron absolutamente todo. Un día de verano en la ciudad de Sarajevo, que estaba a punto de convertirse, sin saberlo, en el epicentro de una tormenta mundial. Y claro, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que algo como el asesinato de un archiduque acabe provocando una catástrofe de semejante calibre? Porque, a ver, el disparo fue la chispa, sí, pero las raíces del conflicto, eso era otra historia. Eran mucho, mucho más profundas. Bien, pues ese día, el 28 de junio de 1914, un joven nacionalista serbio de 19 años llamado Gavrilo Princip, que estaba vinculado a un grupo clandestino, la Mano Negra, asesinó en Sarajevo al heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y a su mujer. Ese fue el momento exacto en que prendió la mecha. Pero ojo, que este asesinato no ocurrió porque sí, de la nada. Europa llevaba ya tiempo siendo un auténtico polvorín a punto de estallar. Así que para entender de verdad lo que pasó, tenemos que echar un vistazo a esas causas de fondo, a todo lo que se estaba cociendo bajo la superficie. Básicamente, podemos resumir todas esas tensiones en tres grandes problemas. Por un lado, una competencia brutal entre los imperios por conseguir colonias y poder. Por otro, una red de pactos militares súper complicada que tenía el continente partido en dos. Y, para rematar, el avispero que eran los Balcanes. Es que, a principios del siglo XX, las grandes potencias necesitaban expandirse como fuera. Gran Bretaña, por supuesto, dominaba los mares con su flota, pero de repente aparece Alemania, creciendo a toda velocidad, y en 1898 empieza a construir su propia armada para competir, un desafío en toda regla que generó una desconfianza tremenda. Y así estaba el mapa. Europa dividida en dos bloques. Por un lado, la Triple Alianza, con Alemania y Austria-Hungría como cabezas. Y por otro, la Triple Entente, con Gran Bretaña, Francia y Rusia. Lo más irónico de todo esto es que estos pactos, que se suponía que eran para mantener la paz, crearon el mecanismo perfecto para que un conflicto local arrastrara a todo el continente a la guerra. Y si había un sitio donde todo podía saltar por los aires, ese era, sin duda, los Balcanes. El nacionalismo serbio quería unir a todos los pueblos eslavos, lo que chocaba de frente con el imperio austrohúngaro. Y para complicarlo todo, Rusia se veía como la protectora de los eslavos y apoyaba a Serbia. Vamos, un cóctel explosivo. Así que, después del asesinato, ese sistema de alianzas se activó con una velocidad que da miedo. Lo que vino después fue un efecto dominó diplomático que, en cuestión de semanas, empujó a un país tras otro al abismo de la guerra. Es que la velocidad a la que pasó todo fue increíble. El 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. 2 días después, Rusia moviliza sus tropas. Al día siguiente, 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto, también a Francia. Y ya el 4 de agosto, cuando Alemania invade Bélgica, que era neutral, Gran Bretaña entra. En una semana, todo el continente estaba en llamas. Todo el mundo pensaba que sería una guerra corta, una aventurilla que acabaría antes de Navidad. Qué equivocados estaban. La realidad fue otra, mucho más brutal. El frente occidental se estancó y empezó una guerra de desgaste sangrienta que nadie había imaginado. Al principio había una ola de patriotismo increíble. Miles y miles de jóvenes se alistaron con un entusiasmo que hoy nos parece una locura, convencidos de que iban a luchar por una causa justa y a volver a casa como héroes. Pobres, no sabían lo que les esperaba. Porque claro, ese sueño de gloria se hizo añicos en el barro de las trincheras. La guerra se convirtió en una carnicería inmóvil. Los soldados vivían en condiciones penosas, entre el lodo, las ratas y el fuego constante, con esa tierra de nadie enfrente llena de cráteres y los cuerpos de sus compañeros. Y aquí es donde la guerra moderna mostró su cara más horrible. Esto no era una guerra de honor, sino la primera gran guerra industrial. Toda la maquinaria de las fábricas se puso al servicio de crear armas para matar a una escala jamás vista. Ametralladoras que barrían el campo de batalla, artillería pesada que lo convertía todo en un paisaje lunar, gases venenosos y nuevas tecnologías como los tanques o los submarinos, que lo cambiaron todo para siempre. Y entonces llega 1917, un año que lo cambió absolutamente todo. 2 acontecimientos enormes dieron un vuelco total al equilibrio de poder y al rumbo de la guerra. Por un lado, la revolución bolchevique en Rusia hizo que el país se saliera de la guerra. Esto para Alemania fue un respiro gigante, porque pudo mandar todas sus tropas al oeste. Pero casi a la vez Estados Unidos entró en la guerra, y eso supuso una inyección brutal de soldados frescos y recursos para los aliados. ¿Y por qué se metió Estados Unidos? Pues básicamente por 2 meteduras de pata monumentales de Alemania.
Primero, su decisión de atacar con submarinos a cualquier barco, incluso a los neutrales. Y segundo, el famoso telegrama Zimmermann, un intento bastante torpe de convencer a México para que atacara a Estados Unidos. Con la llegada de los americanos, la balanza ya se inclinó del todo. En 1918, Alemania lanzó una última ofensiva a la desesperada, pero sus ejércitos ya no daban más de sí. El contraataque de los aliados fue simplemente imparable. El momento clave fue la Segunda Batalla del Marne, donde el avance alemán se frenó en seco. A partir de ahí, los socios de Alemania empezaron a caer como fichas de dominó. Primero Bulgaria, después el Imperio Otomano y finalmente Austria-Hungría. Para colmo, estalló una revolución en Alemania y al Kaiser no le quedó otra que abdicar. La nueva República Alemana no tuvo más remedio que firmar el armisticio. Y así, a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918, después de más de 4 años de una matanza sin sentido, las armas, por fin, se callaron. La llamaron la Gran Guerra. Y también, con mucha esperanza, la guerra para acabar con todas las guerras. Pero su coste y lo que vino después plantearon unas preguntas muy incómodas para el futuro. Es que el coste humano fue algo difícil de asimilar. 10 millones de soldados muertos, 20 millones de heridos, generaciones enteras de jóvenes europeos que simplemente desaparecieron. Es una cifra que cuesta incluso imaginar. Y esto nos deja con la reflexión final. Con un precio tan terrible parecía que el mundo había aprendido la lección. Pero las condiciones de paz que se impusieron y las tensiones que no se resolvieron dejaron el terreno abonado para otro conflicto todavía peor apenas 20 años más tarde. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fue de verdad la guerra que acabó con todas las guerras o en realidad solo fue el prólogo de una tragedia